Bienvenidos a La Respuesta. En esta ocasión estaremos rescatando algunas de las preguntas que sentimos se han olvidado y que creemos fundamentales para poder ver a esta persona como un candidato presidencial legítimo. Yo sé que al igual que yo, somos muchos los que votaremos por primera vez en las próximas elecciones y al mismo tiempo sé que muchos de nosotros a estas alturas no sabemos por quién votar y que hay muchas preguntas que para poder tomar esa decisión merecen ser respondidas. Gonzalo Castillo es una de esas personas que sentimos que todavía no conocemos y que nos encantaría poder conocer a profundidad para analizar sus respuestas y que sirvan de punto de partida para ver si de verdad, como dicen en el sur, él es un penco de candidatos. Gonzalo, ¿es cierto que tu compañía Elidosa le vendía vuelos al gobierno tú siendo ministro de Obras Públicas? Gonzalo, ¿consideras que has violado la ley 340-06 sobre compras y contrataciones? De ser así, ¿merecerías ser sometido a la justicia? Gonzalo, ¿cómo lograste que tu compañía Elidosa pasara de tener 5 aeronaves a tener 36 aeronaves en un periodo de 7 años y siendo un empleado público? Gonzalo, ¿es cierto que le has vendido más de 14 millones de pesos a entidades gubernamentales a través de tu compañía Minicomsa? Gonzalo, en las 6 obras realizadas bajo tu dirección en conjunto con la compañía Odebrecht, ¿hubo fraudes? Gonzalo, a pesar de todos los casos de corrupción en los que sobresale tu nombre, ¿por qué piensas que no te han investigado? Gonzalo, ¿es cierto que tanto tu hermana Miriam Castillo como tu hija Paola Castillo están en la nómina pública? Gonzalo, ¿cómo explicas que tu patrimonio tuvo un aumento de 247.59% en 4 años siendo ministro de Obras Públicas? Gonzalo, ¿has usado la situación actual para hacer campaña? Gonzalo, dicen que el vuelo que fue a Bélgica lleno de drogas pertenecía a Elidosa. ¿Es esto cierto? Gonzalo, la manera en que has hecho política nos deja con muchas dudas, y hasta que estas no sean aclaradas se nos hace muy difícil confiar en ti. Me imagino que la gente tendrá más preguntas para hacerte y esperemos que sean respondidas verdaderamente sin censura. Han convertido la política en un negocio. Se han dedicado a llenarse sus bolsillos del dinero del pueblo. Elidosa, la estafa perfecta. Desde el 2012, Banreservas le ha entregado a Gonzalo Castillo más de 2.100 millones de pesos. Solo Elidosa, 1.700 millones de pesos. Aeroambulancia es la empresa que ha utilizado Gonzalo Castillo para recibir pagos millonarios del Estado dominicano. Casi todas las instituciones públicas tienen contrato con Elidosa, mediante los cuales le transfieren miles de millones de pesos del presupuesto nacional y de los bolsillos de los empleados públicos por un servicio que ellos nunca utilizan. En el 2012, Elidosa y Aeroambulancia solo tenían 5 aeronaves, pero gracias al Estado dominicano ya en el 2019 tenían 36 aeronaves, valoradas en nada más y nada menos que en 100 millones de dólares. ¿Saben los empleados públicos que le quitan mensualmente su dinero para hacer mega millonario a Gonzalo Castillo? La respuesta es no. Cuando Gonzalo Castillo fue ministro de Obras Públicas, declaró un patrimonio superior a 145 millones de pesos. Y ahora declara un patrimonio de 752 millones de pesos. Un aumento del 518% en los últimos 8 años. ¿Cómo es posible que el patrimonio de un funcionario público aumente de esa manera? Sencillo, mediante la prevaricación, el desfalco y la corrupción. ¿Por qué la Procuraduría no investiga estos hechos? El pueblo merece una respuesta. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Gonzalo, el candidato del PLD, con el mayor respeto del mundo, Gonzalo Dapán, con su cara en una funda en la noche.
Gonzalo da plátano con su cara en una funda en los barrios pobres. Gonzalo tira salami al estilo de Amable Arisти en su mejor época. Gonzalo tira víveres, Gonzalo tira pichuela, Gonzalo da gas, Gonzalo hace viaje que trae gente del exterior, Gonzalo pone sus aviones al servicio de traer mascarillas, Gonzalo da de todo, Gonzalo fumiga, Gonzalo lava, Gonzalo presta, Gonzalo ayuda, Gonzalo hace panadería. Hace tiempo que no se veía una política del nivel Montaraz que está realizando el candidato oficialista. Parece una montonera política. Concho Primo le queda corto. Yo quiero saber que además de todo eso que da Gonzalo, ¿qué él piensa de la sostenibilidad del medio ambiente y los recursos naturales, del desarrollo sustentable, de la variable macroeconómica, de la complejidad económica del mundo vida de hoy? ¿Qué piensa de la tecnología y de la educación? ¿Pero qué usted piensa, Gonzalo, del desarrollo tecnológico al servicio de la educación desformalizada incluso? ¿Qué piensa usted de la justicia y del Estado de Derecho? ¿Qué piensa usted de la corrupción administrativa, de la corrupción pública y privada? ¿Qué piensa usted del crimen organizado? O sea, además de dar salami, pan y gas, yo quiero saber qué piensa Gonzalo Castillo de estos temas que son cardinales en el mundo de hoy. ¿Qué piensa de la educación superior y de la investigación? O sea, un presidente solo no puede dar cosas. Y quien aspira a dirigir los destinos de la nación tiene que tener un dominio mínimo de los elementos básicos de la discusión política, de la inteligencia política. En términos sencillos y muy sintéticos, Gonzalo tiene que mostrar que él nada más sabe dar cosas de los mismos recursos que son del mismo pueblo dominicano, porque eso es de la Junta, según él ha dicho. Además de dar gas, pan y salami, ¿qué más puede darnos en términos de la complejidad política, del discurso político, de la idea política, de la complejidad educativa del siglo XXI? ¿Qué me puede decir? Este país lo que necesita es que se respete el Estado de Derecho, que los poderes actúen de forma autónoma, aunque concatenada, y que los políticos dejen de robarle a la nación, dejen de saquear los recursos públicos, dejen de robar el dinero al pueblo y que lo administren eficaz y honradamente. Eso es lo que este país... En esta ocasión estaremos entrevistando al candidato Luis Abinader, de quien solo conocemos aquello que de forma bien elaborada nos ha querido enseñar, por lo que nos encantaría conocer sus respuestas y que sirvan de punto de partida para ver si de verdad, como dice su lema de campaña, él es el cambio que tanto necesita el país. Luis, ¿es cierto que van a gobernar las mismas personas que gobernaron con el PRD en su gobierno del 2000-2004? Luis, para la ayuda humanitaria que has estado ofreciendo frente a la crisis, ¿has utilizado el dinero que la Junta le entrega al PRM para campaña o recursos propios? Luis, ¿qué comprometiste a cambio de recibir el apoyo de Robertico Salcedo y Amable Arisти? Luis, en caso de que haya una segunda vuelta, ¿te aliarías con Leonel Fernández? Luis, en la misma línea de las preguntas anteriores, ¿estás dispuesto a comprometerte con quien sea para ganar las próximas elecciones? Luis, ¿las empresas de tu familia han hecho negocios con el actual gobierno? Luis, el ministro de Energía y Minas del actual gobierno, Antonio Isaconde, dijo en el 2015 que estabas peleando por mutilar un parque nacional. ¿Es esto cierto? Luis, ¿cómo piensas elegir un procurador independiente? ¿Cuál es la metodología? ¿Es acaso posible? Luis, ¿por qué debemos de creer que tu gobierno no hará borrón y cuenta nueva como hizo el antiguo PRD en el 2000? Luis, si en algo estamos de acuerdo contigo es que el pueblo sueña con un verdadero cambio. Y hasta que no sean aclaradas estas preguntas, se nos hace muy difícil confiar en que tú representas ese cambio. Me imagino que la gente tendrá más preguntas para hacerte, por lo que esperamos que sean respondidas verdaderamente sin censura. Muy buenas. Quiero felicitar a todos los jóvenes del Arco Eléctrico. Y los quiero felicitar porque hacer preguntas, investigar sobre sus candidatos, especialmente candidatos a la presidencia de la República, es necesario y contribuye a la transparencia que debe ser el objetivo de toda la sociedad dominicana. Todo el país debe de conocer de qué han vivido, cuál es el patrimonio, cuál es su vida personal de una persona que puede ocupar la presidencia. Por eso, con mucho gusto hoy, yo les voy a responder las preguntas que ellos no han formulado a nosotros. La primera pregunta es si vamos a gobernar con el mismo equipo que gobernó en el 2000 y el 2004. Eso hace 20 años. El PRM hoy es un partido renovado, desde su presidente, que es José Ignacio Paliza, el presidente más joven de cualquier partido político, su secretaria general, que es Carolina, actual alcaldesa y primera mujer alcalde de nuestra ciudad primada de América, hasta en todo el territorio nacional hay una completa renovación. Pero también la edad no significa que lo vas a hacer mejor, la edad no es una virtud. Por lo tanto, también gobernaremos con personas que han demostrado y han administrado en otros momentos con honestidad y con eficiencia.
La segunda pregunta que nos hacen es que si por la ayuda humanitaria que hemos distribuido, casi 70.000 raciones alimenticias, las pruebas rápidas, los hospitales temporales que hemos construido, las ambulancias, ¿qué recursos hemos utilizado? Pues mire, la ley electoral prevé que nosotros tenemos que informar sobre eso, nosotros vamos a informar y con todo detalle. Todas esas ayudas han sido de aporte familiar, personal, ayuda de amigos y colaboraciones también de personas que a través nuestra han querido ayudar en esta terrible pandemia que ha azotado no solo a la República Dominicana y el mundo. Y ustedes pueden estar seguros que cuando demos los informes a la Junta Central Electoral, como lo debemos hacer por ley, eso estará claro que esos recursos fueron con el dinero personal, profesional y de amigos. Miren, quiero repetir antes de la pregunta, básicamente las próximas 3 preguntas que vienen, que mis principios son innegociables. Esos principios de transparencia e institucionalidad, esos principios de un gobierno que va a tener un ministerio público independiente, un gobierno que se va a enfocar básicamente y que va a tener como objetivo la creación de empleos, eficiencia, que todos seamos iguales para la ley y la Constitución. Eso es innegociable. Me pueden apoyar todas las personas que puedan querer apoyarme, pero con la condición de que apoyan mi programa de gobierno. Por eso, las personas que nos han apoyado en los últimos días y que nos podrán seguir apoyando, es en base a nuestros principios, es en base a nuestras ideas, los cuales no son negociables. En relación con una segunda vuelta y los apoyos que podríamos recibir en una segunda vuelta, ya sea de plantea Leonel Fernández en caso de que él no sea el que clasifique, o de Guillermo Moreno en el mismo caso, eso va a depender de ellos. Pero yo les quiero decir que no va a haber segunda vuelta. Si hoy son las elecciones, nosotros vamos a ganar holgadamente en primera vuelta, porque el pueblo está decidido así, está decidido a apoyar el cambio, todos unidos, pero decidido a apoyar el cambio, un cambio para que la República Dominicana pueda empezar un verdadero desarrollo. Terminemos la crisis y la relancemos más fuerte que nunca. En cuanto a la quinta pregunta, él va básicamente en la misma línea que las anteriores, de que si estamos dispuestos a pactar con quien sea. No, nosotros no estamos dispuestos a pactar con quien sea. El que esté dispuesto a pactar con quien sea, lo que quiere es llegar a algún nivel de poder para satisfacer sus deseos personales. Nosotros no necesitamos ni ascendencia social ni ascendencia económica. Lo que yo estoy en política, como lo estuvo mi padre, es por una pasión por hacer las cosas bien, por una pasión de servicio público, porque sabemos que se puede administrar mejor nuestro país, que con los limitados recursos que tiene el gobierno podríamos resolver mucho más problemas y atender a mucho más personas en el área de salud, tener mucho más seguridad en nuestras calles, una verdadera reforma y revolución educativa, dinero para los emprendedores. Ese es nuestro objetivo. Si no vamos a gobernar de esa manera, pues no nos interesa tampoco llegar al poder. En el año 1983, y con esto respondo la próxima pregunta, mi padre, siendo ministro de Finanzas, hizo un protocolo familiar. Ese protocolo es que nuestras instituciones, nuestras empresas, no hacen ningún negocio, ni con este gobierno, ni con ningún gobierno. La Universidad OIM es la única universidad que ni acepta ni recibe fondos públicos, es enteramente privada. La pregunta número 7, sí, cuando el ministro de Energía dijo que nosotros habíamos ocupado un parque. Yo quiero que esa pregunta se la hagan a él hoy para ver cuál es su respuesta por las comunicaciones que nosotros tenemos que desmienten esa afirmación. El proyecto Cemento Santo Domingo empezó en el año 1999.
siguió todo su curso de aprobaciones y en el 2007 empezó operaciones formales y normales. 2 años después, en el año 2009, es que se aprueba el Parque Francisco Alberto Camaño y de Yo. Al igual que nosotros, muchas empresas agroindustriales estaban dentro de los límites que en un primer momento se delimitó el parque. Y a todas las empresas, incluyendo las nuestras, nos excluyeron del parque porque teníamos derechos adquiridos anteriormente. Y más aún, nosotros hemos contribuido y hemos hecho un plan para no solamente ayudar en ese parque, sino con una conciencia ecológica como la que nosotros tenemos, ayudar a todos los parques. Lo contrario, estábamos ahí y fue un decreto que después se convirtió en ley para convertirlo eso en parque mucho después de lo que estábamos nosotros establecidos. ¿Cómo se logra, y es la próxima pregunta, tener un procurador independiente? Eso lo hemos hecho en otros países. Lo ideal es hacer una modificación constitucional y entonces tener ese procurador independiente. Mientras tanto, en lo que logremos hacer esa modificación constitucional, cuya próxima debe ser por consenso de todo el país, vamos a nombrar una persona que no sea política, que no sea partidista y que vaya a administrar la ley y a respetar la Constitución. Y le vamos a decir desde ese mismo día que no debe de tener ningún contacto ni pregunta en relación con sus decisiones desde el punto de vista legal. Eso se ha hecho en otros países muy bien y lo vamos a hacer hasta cuando podamos entonces hacer esa modificación constitucional. Como ya he dicho, y con esto ya respondo a la última pregunta, que vamos a tener ese Ministerio Público Independiente, pero además una Cámara de Cuentas verdaderamente independiente, que es el organismo externo de supervisión. Teniendo el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas independiente, no hay vacas sagradas. Ya sea los que cometieron actos dolosos de los gobiernos anteriores o del gobierno nuestro, van a tener que responder a la justicia. Muchísimas gracias por dejarme responder estas preguntas y estamos abiertos a cualquier otra pregunta que quieran que nosotros respondamos. Lo vamos a hacer con mucho gusto porque somos transparentes y ese es el cambio que viene. Coño, no se hartan. Es para afuera la oposición. Abinader es el que va a ganar, sea en la primera vuelta o en la segunda, pero va a ganar. Y es la única esperanza que tenemos que lo derrote. Yo no soy del PRM, pero estoy de acuerdo con él. Nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, ha propuesto una cumbre por la unidad nacional y por la recuperación. Nosotros, los PRMistas, debemos ser líderes e integrarnos a esta importante actividad. Y no solamente, invitar a nuestros amigos de la sociedad civil, los grupos religiosos, los grupos políticos, el que sea, a participar con sus ideas, por escrito como lo crea, para que se sienta parte del desarrollo económico, político y social del país. Además, sabemos todos que el país está enfrentado a esta tremenda enfermedad. Y después que ganemos, vamos a tener que enfrentarnos a los graves problemas nacionales. Y tú puedes tener participación. Tus ideas son importantes. Te invitamos a participar activamente. Te lo pido de todo corazón, papá Hipólito Mejía. Ahora, Sergio Elena, yo le preguntaba a la vicepresidenta a quién ella cree que apoyaría a Leonel Fernández en segunda vuelta, si una segunda vuelta fuera necesaria, y ella dijo que él regresaría a su casa, que es el PLD. ¿Qué piensas tú? No, absolutamente. Ella sabe que eso es imposible porque el presidente Fernández, las razones que lo hicieron salir del Partido de la Liberación Dominicana, siendo el presidente y el líder del Partido de la Liberación Dominicana, hoy en día aún prevalecen y serían peores si fuera el candidato Gonzalo Castillo
quien tuviera que competir en una segunda vuelta. Mira, eso sería antihistórico. Lo único que ustedes no van a ver en este proceso electoral, mira que como dicen, la política es muy cambiante y muy circunstancial, pero lo único, y yo se lo aseguro aquí esta noche, María Cela, que no se va a dar en este proceso electoral es un apoyo de Leonel Fernández a Gonzalo Castillo. Con eso que no cuenten ellos. Entonces, ¿apoyaría a Luis Abinader? Nosotros vamos a calificar para competir, María Cela, con Luis Abinader, porque eso es lo que están marcando las encuestas hoy en día. Y nosotros vamos a ir a una segunda vuelta. El país ya se salvó del peligro inminente que era el que Gonzalo Castillo pudiera calificar para una segunda vuelta. Ya el país de eso se salvó. Una pequeñita pausa para regresar con la conclusión de esta entrevista tan interesante con la candidata a la vicepresidencia por la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano, Sergia Elena de Selimán. Ya volvemos. Va a trabajar porque el PLD es un cascarón. El PLD es un cascarón electoral, una maquinaria hueca. No tiene contenido. ¿Cuál es la posición del PLD frente a Haití? Ninguna. ¿Cuál es la posición del PLD frente al aborto? Ninguna. ¿Cuál es la posición del PLD frente a la depredación de los ríos? Ninguna. ¿Cuál es la posición del PLD frente a la necesidad de la salud preventiva, de que la gente haga ejercicio y que no coma comida chatarra? Ninguna. ¿Cuál es la posición del PLD frente al tema de la criminalidad, la droga y la inseguridad? Ninguna. El PLD no tiene posición frente a ningún tema. La acabamos de ver con la revelación de que Gonzalo Castillo sigue en la nómina del Ministerio de Obras Públicas, con un sueldo de 300,000 pesos, a pesar de que había presentado renuncia a ese puesto con efectividad el 5 de agosto pasado. Ante este hecho inaudito, sobre todo porque Castillo está en plena labor proselitista como precandidato presidencial escogido por la facción del PLD, que sigue la corriente del presidente Medina, los periodistas le pidieron que ofreciera una explicación y su respuesta fue insuficiente y desconcertante. Decir que él presentó renuncia, que hasta ahora no le ha sido comunicada la aceptación por parte del Ejecutivo y que en ese caso la ley le da un plazo de 2 meses, no es aceptable ante la opinión pública, que espera de los funcionarios públicos actuaciones transparentes y ajenas a cualquier comportamiento indebido. Independientemente de lo que una ley puede establecer en este caso, que es dudoso y discutible a la luz de la argumentación de Castillo, es claro que en su caso hay una actuación mínimamente antiética, puesto que nadie puede cobrar en una nómina del Estado sin trabajar, y mucho menos como cabeza de un ministerio que es el más importante del tren administrativo estatal. Tal como certeramente ha señalado la sociedad civil, su situación es todavía más grave porque él está en la carrera por la presidencia con el favor del gobierno y con posición privilegiada, pues sigue disfrutando del ingreso como si siguiera dirigiendo obras públicas desde fuera, aunque siempre se debe conceder el beneficio de la duda a riesgo de incurrir en un acto de ingenuidad. ¿Cómo se explica que el presidente Medina haya permitido esta cuestionada dualidad y no haya sido puesto al tanto de la misma en el mejor de los casos? ¿O acaso es una estrategia acordada para mantener una llave insólita de dinero para el proyecto presidencial de Castillo y asegurar su reincorporación al Ministerio de Obras Públicas en la eventualidad de que no triunfen las primarias del PLD? El país espera respuestas. Bienvenidos a La Respuesta. En esta ocasión estaremos rescatando algunas de las preguntas que sentimos se han olvidado y que creemos fundamentales para poder ver a esta persona como un candidato presidencial legítimo. Yo sé que al igual que yo, somos muchos los que votaremos por primera vez en las próximas elecciones y al mismo tiempo sé que muchos de nosotros a estas alturas no sabemos por quién votar y que hay muchas preguntas que para poder tomar esa decisión merecen ser respondidas. Gonzalo Castillo es una de esas personas que sentimos que todavía no conocemos y que nos encantaría poder conocer a profundidad para analizar sus respuestas y que sirvan de punto de partida para ver si de verdad, como dicen en el sur, él es un penco de candidato. Gonzalo, ¿es cierto que tu compañía Elidosa le vendía vuelos al gobierno, tú siendo ministro de Obras Públicas? Gonzalo, ¿consideras que has violado la ley 340-06 sobre compras y contrataciones? De ser así, ¿merecerías ser sometido a la justicia?
Gonzalo, ¿cómo lograste que tu compañía Elidosa pasara de tener 5 aeronaves a tener 36 aeronaves en un periodo de 7 años y siendo un empleado público? Gonzalo, ¿es cierto que le has vendido más de 14 millones de pesos a entidades gubernamentales a través de tu compañía Minicomsa? Gonzalo, en las 6 obras realizadas bajo tu dirección en conjunto con la compañía Odebrecht, ¿hubo fraudes? Gonzalo, a pesar de todos los casos de corrupción en los que sobresale tu nombre, ¿por qué piensas que no te han investigado? Gonzalo, ¿es cierto que tanto tu hermana Miriam Castillo como tu hija Paola Castillo están en la nómina pública? Gonzalo, ¿cómo explicas que tu patrimonio tuvo un aumento de 247.59% en 4 años siendo ministro de Obras Públicas? Gonzalo, ¿has usado la situación actual para hacer campaña? Gonzalo, dicen que el vuelo que fue a Bélgica lleno de drogas pertenecía a Elidosa. ¿Es esto cierto? Gonzalo, la manera en que has hecho política nos deja con muchas dudas, y hasta que estas no sean aclaradas se nos hace muy difícil confiar en ti. Me imagino que la gente tendrá más preguntas para hacerte y esperemos que sean respondidas verdaderamente sin censura. Y quiero que sepan que hay un sentimiento generalizado entre los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, dentro incluso de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, de que se haga justicia. El problema es que de un tiempo acá hay unos jorocones, hay unos turpenes, que no solo es que roban, sino que además se sienten infelices si no exhiben lo que roban. Es que no es solo que la población sabe que este individuo robó, sino que este individuo anda con helicóptero propio, y compran yates, y compran unos jipetones, y carros deportivos, y regalan Mercedes-Benz, y le regalan a un amante o a una amiga un penthouse. Entonces le enrostran a la población pobre lo que se han robado. Yo estoy absolutamente convencido que todo el trigo no es limpio en el PLD, Ramón, yo lo he dicho siempre. ¿Y quién ha dicho que ser PLDista es sinónimo de ser honesto? Eso no es verdad. No, hombre, no. El PLDismo no significa seriedad, no es sinónimo de seriedad. Que han habido compañeros nuestros que han metido la mano, yo creo que es verdad que hubo sobrevaluaciones de obra, y soy de los que cree que los 92 milloncitos de dólares es lo de menos. Yo digo que aquí debiera haber una auditoría técnica y financiera de las principales, de puestos elevados, y de la autovía del Coral, y una serie de cosas que se hicieron y se construyeron. Ojalá que pasen 3 meses sueltos y se pasen 20 años presos los que robaron. Lo que yo no quisiera es que por estar de precipitado lo metan presos 3 meses y duren el resto de su vida libre. Un partido se ha acomodado al poder, ha gobernado muchos años. De pronto hay compañeros que entienden que somos dueños del santo y de la limosna, que somos como intocables. Yo a veces pienso que muchos de nosotros ocupamos una posición del ministerial o de ejecutiva en el gobierno por demasiado tiempo. Hay que aprender a separar la espuma del chocolate, lo que es el bullicio de lo que es la verdad. Y hay que poner las cosas en su sitio. Hay un elemento que es de entrada fundamental. ¿Quiénes dirigieron la licitación? ¿Quiénes organizaron, prepararon y juzgaron a las empresas que habían ganado la licitación de Catalina? Fue sobre todo una empresa norteamericana de Stanley. Esa fue la que coordinó todo. Entonces, esa empresa Stanley no ha hablado. Hay que pedirle opinión a esa empresa. Hay que señalarle. Porque es igualito que el caso de las obras de Odebrecht. Cada obra que hizo Odebrecht, de esas sobrevaluadas, que las hubo y muchas, tenían ingenieros fiscalizadores y supervisores. Eso no han abierto la boca, ni siquiera lo mencionan. Esta sociedad no lo menciona. Pero esta sociedad, a través del gobierno, le pagó millones de dólares a compañías de ingenieros que supuestamente su trabajo era comprobar que las obras de Odebrecht estuviesen bien hechas y que además costaran lo justo. Y nadie le pidió cuenta a esos ingenieros. Nadie lo ha llamado, además ni se mencionan. Tú ves esos fanáticos que andan a veces reperperosos en la calle, no lo mencionan. Que República Dominicana mantiene una abultada nómina de vicecónsules en los Estados Unidos, que es extraordinariamente superior a la cantidad de vicecónsules que presentan ante las autoridades estadounidenses. Nosotros solicitamos al Departamento de Estado de los Estados Unidos que nos remitiera la información de cuántos y cuáles vicecónsules estaban acreditados en 4 estados, que son Nueva York, la Florida,
Massachusetts y Puerto Rico. En consecuencia, encontramos lo siguiente, y yo los voy a ir pidiendo los gráficos a nuestra productora. Este es el primero. Como ustedes pueden ver en pantalla, mientras el gobierno de Estados Unidos tiene acreditadas a 14 personas en esos 4 estados, en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores hay 108 personas asignadas a ese cargo. Cobrando en dólares. $1,750 es el salario promedio de cada uno, que asciende a 87.500 pesos por persona. 14 personas acreditadas son alrededor, es decir, 108 personas con ese cargo son 8 veces la cantidad de personas de las que tiene conocimiento el gobierno de Estados Unidos que están ejerciendo la función de vicecónsules en esos 4 estados. O sea que lo han multiplicado por 8. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace tanta gente en 4 estados? Estamos hablando, como usted decía anteriormente, de 5 ciudades de manera específica, porque tuvimos más de un intercambio con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos para saber si estábamos hablando en los mismos términos. El gobierno de Estados Unidos entonces nos notifica que de esos 4 estados estamos hablando específicamente de 5 ciudades. Vamos a ver el siguiente gráfico para que entendamos de qué es que estamos hablando. Veamos el segundo gráfico. Son 5 ciudades donde hay consulados de República Dominicana, por lo menos de los cuales tiene notificación el gobierno de Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo están distribuidas cómo está distribuida esa nómina? Mientras el gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de que hay 4 vicecónsules en Nueva York, en la nómina hay 38. Mientras el gobierno de Estados Unidos en el estado de la Florida tiene conocimiento solo de que hay 7 vicecónsules en Miami, en la nómina aparecen 28, y pongo uno más porque entonces una persona que aparece en la lista del Departamento de Estados Unidos entonces no me apareció en la nómina del MIREX, lo que haría que sumemos 29. Eso lo que te indica es que son más de 29. ¿Ok? Hay 28 en nómina, pero de las 7 de las que tiene conocimiento el gobierno estadounidense, una no me aparece en la nómina de octubre-noviembre, que fue la que verificamos. Lo cual prueba que el Ministerio de Relaciones Exteriores no nos está poniendo en la lista todos los que tienen nombrados. En el caso de Puerto Rico, hay solo una persona acreditada o de la que tiene conocimiento el Departamento de Estado, pero en la nómina del Ministerio, en San Juan, hay 14. En el caso de Mayagüez, que por eso es que son 5, en Mayagüez hay 2 personas acreditadas y en la nómina del MIREX hay 8. Ahora, el caso extraordinario para nosotros es el de Boston, que mientras el gobierno de Estados Unidos no tiene conocimiento de que haya ningún vicecónsul en Boston, en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores hay 20. Y yo quiero que miren acá y que miren esto. Porque aquí, hola. Aquí. Señor director, aquí. Yo quiero mostrarles esto, porque ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo lo hicieron? Nosotros recibimos la lista de las 14 personas de las cuales el gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de que están acreditadas o han sido notificadas por el gobierno dominicano de que ejercen las funciones de vicecónsules. 14. E insistimos, hay 108 en esos 4 estados. Y nosotros comenzamos a hacer un proceso de verificación en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en amarillo están todos los nombres de los vicecónsules que no están en la lista de Estados Unidos. Ajá, del Departamento de Estados Unidos. Esto es Boston. Como ustedes pueden ver, no hay ninguna raya de ningún otro color. Eso fuimos haciendo con cada uno de los estados. ¿Quién está enfocando aquí? Ok. Entonces, como pueden ver, aquí en el consulado de Mayagüez, ustedes pueden observar que hay muchas más subrayados amarillos que naranjas. Los naranjas son los que coloqué con los nombres de las personas de las que sí tiene conocimiento el gobierno de Estados Unidos. Y así hicimos el cotejo con cada uno. Solo las rayas naranjas son los que están reconocidos en Estados Unidos como vicecónsules. Exacto. Todos los demás los estamos pagando en dólares, pero no en Estados Unidos no los conocen.
Este es el caso de Nueva York, que como usted puede ver, son muchas más. En una hoja entera solo hay uno reconocido. Y nosotros solo hemos pedido los nombres de los vicecónsules, pero todo esto que ustedes ven ahí son auxiliares de los vicecónsules. Todo lo que ustedes ven en blanco dice auxiliar, auxiliar. Eso es en el estado de Nueva York. Y así lo hicimos con cada uno de los estados para que entiendan que hemos verificado cada uno de esos nombres. En el caso de Boston, de forma específica, nos llamó la atención porque nosotros pedimos por estado. Y le solicitamos en una nueva comunicación al Departamento de Estado de Estados Unidos si había algún error. Le dijimos, estamos hablando del estado de Massachusetts. Así que averiguamos bien. Ustedes no tienen conocimiento, la información es correcta. ¿Cuánto nos cuesta eso, Uchi? Porque eso es importante. Uno dice, pero ¿y toda esta gente? ¿Por qué toda esta gente con este mismo cargo, 108 personas, cada una de las cuales cobra en promedio $1,750? Pero discúlpame, pero esos $1,750, que es lo que en el Mirex pone que es su salario, no es lo que perciben mucho más de ahí cada uno de ellos, con una serie de pretextos. Hay vicecónsulos de eso que ganan más de $4,000 al mes. La gran mayoría de ellos viven aquí y van aquí al Ministerio de Relaciones Exteriores a buscar su cheque en dólares cada día 25. Lo primero, porque no caben en ningún consulado dominicano en los Estados Unidos. No caben. Físicamente no pueden estar ahí. Entonces, toda esa gente le está manteniendo usted. Y usted oye decir a cada rato a funcionarios del gobierno diciendo que la presión tributaria es muy baja en la República Dominicana. Es decir, que no nos cobran suficiente impuesto. Es lo que ellos dicen. En lugar de decir, nosotros lo que estamos despilfarrando las contribuciones tan sacrificadas de los dominicanos, que a las empresas le cobran impuestos por adelantado en este país. Y miren, ¿para qué es que se usa lo que usted paga? Y cada vez que usted compra aceite de cocinar, usted, persona pobrecita, usted está pagando impuestos. Ya va por un 16, va a llegar al 18, eso no pagaba impuestos. Y eso es solo un ejemplo. Puedo mencionar un montón de productos de primera necesidad, que cada vez que usted compra, le está pagando impuestos al gobierno y usted no se da cuenta. Mire para qué. Para que haya una cantidad de parásitos, porque carabanearon, porque son del partido, y entonces usted tiene que estrujarse las tripas, porque el que tiene muchos ingresos, lo único que hace es gastar un poco más. Pero el pobre no puede aumentar sus ingresos y es comiendo menos que paga todos esos impuestos para mantener todas esas botellas. Esa nómina le sale al ciudadano dominicano, en términos generales, ¿verdad?, en 9,5 millones de pesos. Y lo tenemos ahí en ese gráfico. Estamos hablando, señores, de que esto nos cuesta $189,000 al mes, que equivaldrían a 9,5 millones de pesos mensuales, calculados al 50, estos 108 vicecónsules. Y yo quiero insistir en ese dato. Son 14 vicecónsules acreditados en esos 4 estados y hay 108 en la nómina del Mirex, lo que equivale a 8 veces la cantidad de las que tiene conocimiento el gobierno de Estados Unidos. Y el nuevo cuento es que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Así. Que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones. Las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo. El que gane en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. Si pueden ver, esas son las proyecciones que tenemos para febrero. La que está en amarilla
Las que están en amarillo son municipios que estamos peleando todavía. Lo que indica que el mapa puede terminar siendo casi morado. Que el mapa puede terminar siendo casi morado, casi morado, casi morado. Hemos ganado por lo menos el 70% de los municipios cabeceras de provincias. Que el mapa puede terminar siendo casi morado, casi morado, casi morado. Para el PLD, Leonel Fernández no es el problema en este combate electoral que ya está en proceso. Obviamente tenemos que hablar porque surgen las preguntas y tenemos que responder. Quisiéramos, en la medida de nuestra posibilidad, dedicarnos a prestarle atención a nuestro verdadero adversario, que es el PRM y Luis Abinader. Esa es la realidad. No perdamos. Para nosotros lo que está ocurriendo con... ¿Por qué el populismo necesita siempre tener cerca a la pobreza, a la desesperanza y a la ignorancia? Porque un ciudadano culto, educado, que se para en sus propios pies, no anda buscando que el gobierno le regale cerdos o láminas de zinc o televisores para ver fútbol. Lo que un ciudadano culto, intelectual y parado en sus propios pies está buscando de un gobierno es que no lo maten en la calle, es que no le roben a cada rato. Un ciudadano culto busca el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, esa legislación que permite que todos los ciudadanos puedan vivir en igualdad ante la ley, es absolutamente contraria al populista. Entonces, para que haya populismo, tiene que haber ciudadanos ignorantes, pobres, que no les importa que los estén matando en la calle como ratas mientras les ofrezcan un pernil para Nochebuena.